Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Es un gusto saludar a todos los televidentes y radioyentes como también internautas en esta hora. Es día domingo 16 de enero y estamos por la gracia de Dios otra vez aquí, con la vida para servir a nuestro Padre Celestial y a todos ustedes. De manera que sean bienvenidos y bienvenidas a este otro estudio de la lección de la Escuela Sabática, que otra vez por la gracia de Dios lo voy a desarrollar con mi hermano Ángelo Barri, a quien le doy la bienvenida nuevamente. ¿Cómo estás? Pastor, muchas gracias. Aquí estamos en victoria y listos para conocer los frutos de la fe. Amén. Esta será una semana bendecida porque hablaremos de la justificación por la fe. Así que esperamos en Dios que podamos entender este maravilloso tema. Amén. Así que yo creo en especial que este ha sido un tema de controversia en la iglesia desde el inicio. Y quizás ahorita en el transcurso de la lección nos toque hablar un poco de la historia antes de entrar de lleno en este tema. Así que ¿le parece bien si oramos? Claro, claro, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Amén. Te damos muchas gracias porque tú nos justificas y tú cubres lo que nos falta. Gracias por ese inmenso amor. Ayúdanos al abrir tu palabra, a entenderla y a poder ser buenos mensajeros para que los otros puedan entenderla también. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Esta semana nosotros vamos a mirar que la fe tiene frutos y es una bendición cuando ella es parte de nuestra vida, cuando la ejercitamos, cuando nosotros somos personas de fe. Los frutos de la fe se miran en nosotros. ¿Y cuáles son esos frutos de la fe? Lo vamos a mirar durante toda la semana. Vamos de una vez a ver el versículo de memoria, hermano Ángelo. El versículo de memoria para esta semana está en Romanos 5, del 1 al 2. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5, 1 y 2. Vamos, mis hermanos, a hacerle un comentario a estos versículos, pero en unos momentos, porque son parte de la lección ya de lo que es este día domingo. Y como estamos nada más en la introducción, nos vamos a ir directo, ¿qué les parece?, a la cita del don profético que viene respaldando el versículo de memoria, hermano Ángelo. Aquí está, preciosa cita también. Cuando el Espíritu de Dios domina la mente y el corazón, el alma convertida prorrumpe en una nueva canción, porque ha conocido que la promesa de Dios han sido cumplida en su experiencia, que su transgresión han sido perdonada, su pecado cubierto, ha sentido arrepentimiento hacia Dios por la violación de su divina ley, y fue hacia Cristo quien murió por la justificación del hombre. Hechos de los Apóstoles, página 380. También el folleto tiene una lectura que, si usted gusta, es una lectura adicional para tener un conocimiento mejor. Esa lectura está en Mensaje Selecto, tomo 1, página 405 y la página 409. Así que eso es solamente una lectura adicional. En un comentario sobre esta cita, es bueno decir que en el griego, para que podamos ir entendiendo la justificación por la fe, en el griego la palabra fe y fiel tienen la misma raíz. Es casi, es decir, fiel y fe tienen el mismo, por decirlo en nuestro idioma español, casi el mismo significado o el mismo valor. De hecho, esto lo podemos probar con la Biblia. Es un estudio aparte que hice. Usted puede irse, si quiere, marcar, y después, cuando usted tenga tiempo en su casa, puede irse a Tito 1:9 y se va a dar cuenta que la Biblia confirma esto, así como lo estoy diciendo, para que ya usted vaya entendiendo por qué son los frutos de la fe y por qué se llama justificación por la fe. Pero qué hermoso, hermanos, lo que ocurre, según el don profético, cuando el Espíritu de Dios domina la mente y el corazón. Miren ustedes, el alma convertida prorrumpe en una nueva canción. Hermanos, ¿de qué nos perdemos
cuando el Espíritu de Dios no domina la mente y el corazón. Sin duda, es por eso que vivimos algunas veces todos acongojados, todos tristes, todos afligidos. No hay ese cántico nuevo en nosotros. ¿Por qué? Porque no está dominando el Espíritu de Dios la mente y el corazón. De manera que bueno sería entonces, para que prorrumpa en una nueva canción nuestra alma, bueno sería, hermanos, anhelar diariamente que el Espíritu Santo domine la mente y el corazón. Pero esto es interesante que la sierva del Señor diga que solo puede darse cuando hemos reconocido que la promesa de Dios ha sido cumplida en nuestra experiencia y que nuestra transgresión ha sido perdonada, que nuestro pecado ha sido cubierto y nos hemos arrepentido prácticamente de haber violado la ley y ahora con fe en Cristo que murió por nosotros, hermanos y hermanas, Él nos ha dado la justificación. Así que yo quisiera dejar este pensamiento. ¿Qué tal si este día nosotros le pedimos a Dios de que su Espíritu domine nuestra mente y corazón? Amén. Para que prorrumpa en una nueva canción nuestra alma. Y andar contentos, hermanos. Amén. Andar felices de lo que Dios ha hecho con nosotros. Bueno, nosotros vamos a mirar en estos frutos de la fe. Sí, aquí es nada más para seguir la misma línea, porque es precioso lo que usted acaba de decir, y esta línea es muy linda también. Es sentido arrepentimiento. Óigame, Claro. eso es una cosa extraordinaria. Un arrepentimiento hacia Dios por la violación de su divina ley. Qué lindo es sentir cuando tú estás así como usted dice, gozoso y anda con Dios, que usted siente como que se fue a un lado y siente, Señor, perdóname, tú sientes ese arrepentimiento. Eso es precioso. La fe hacia Cristo, ¿quién murió para justificar al hombre? Así que nosotros somos más que bendecidos, pastor. Definitivamente. De tanto, yo le decía esta mañana mientras me preparaba para esta lección, a mi esposa le decía, óigame, de tantas, el universo tan grande, tantas cosas que hay y el Señor tener esa disidencia hacia nosotros, ese lindo gesto de justificarnos por su amor. Amén, así es. Y bueno, hermanos, entrando ya a lo que es el primer subtema de la lección, que es perdonados mediante la fe. Amén. Ahí nosotros podemos ver ya el primer fruto. En este subtítulo. El primer fruto de la fe es que el perdón se obtiene, es cierto, de parte de Cristo, pero mediante la fe. Así que perdonados mediante la fe es el subtema ya de este día domingo. Y para que vayamos viendo lo que es la justificación y por qué es esencial, ¿qué le parece, hermano Ángelo, si buscamos en las Escrituras y contestamos esta pregunta? ¿Qué es la justificación y por qué es esencial? Bueno, vamos a entrar a hablar de un milagro extraordinario, de un paralítico. Vamos a verlo, vamos a ir. Paralítico y sus amigos, los amigos que lo llevaron dando a Jesús. Mateo 9:2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Haciendo nada más un comentario para que usted y nosotros aquí para ahorita comentar, nada más es esta parte que dice, al ver Jesús la fe de ellos. Es un dato interesante. Sí. Vamos ahora a Romanos 5, como está para esta semana, que de nuevo, hermano, le aconsejo que esta semana usted se dé todo el capítulo de Romanos 5, extraordinario. Nosotros lo estamos rompiendo así, pero usted en su casa tome ese tiempo para leerlo todo. Romanos 5. Y entonces Romanos 5:1 dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la justificación? ¿Y por qué es esencial? Bueno, cuando no había paz, vino Jesús a traer paz. Cuando había, como digo yo, problemas, vino Jesús
a solucionar el problema. Cuando no teníamos los suficientes recursos para pagar nuestras deudas, vino Jesús a prestar los recursos de Él. Entonces, ¿qué es la justificación? Hermanos, la justificación por fe no es más, que yo lo defino así. Después en la pregunta del viernes traje una pequeña parte de Review and Head que tenía en casa hace mucho y por gracia la encontré cuando estaba estudiando esto. Para mí, justificación por la fe es la tranquilidad de saber que yo no puedo, pero uno más grande que yo puede. Y eso para mí me da una tranquilidad. Cuando yo entendí lo que es, y a través de la semana espero que usted lo logre, cuando yo entendí la justificación por la fe, fue como que se me quitó un peso de arriba, porque yo me sentía todo el tiempo que estaba perdido, no podía. Y oye, ya caí de nuevo, ya pequé, ya hice. Y eso como que me tenía con una zozobra hasta que yo entendí que Jesús va pagando lo que me falta. No quiero decir esto que ahora yo, bueno, Jesús paga y me relajé y me acuesto y soy un impío. No. En la semana vamos a ver, pero miren, esto es amigo del paralítico. Sí, hermanos y hermanas, quiero referirme a las dos preguntitas que hace aquí en este día la lección. ¿Qué es la justificación y por qué es esencial? Según Mateo 9:2, nosotros vemos que al paralítico, el Señor, cuando lo mira tendido sobre la cama, le dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Si nosotros conectamos este texto con las lecciones anteriores, nosotros vamos a ver de que justificación es perdón. De manera que, ¿qué es la justificación? Es el perdón de nuestros pecados. Y este paralítico aquí, lo primero que recibe de parte de Cristo es justificación, porque al decirle tus pecados te son perdonados, lo declara prácticamente justo delante de Dios. No tiene más cargas él que llevar, porque Jesús en ese momentito se las está quitando, lo está perdonando, lo está justificando. Así que la justificación es el perdón de nuestros pecados. Ahora, ¿por qué es esencial? Romanos 5:1 dice que cuando somos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si la justificación es perdón de nuestros pecados, ¿por qué es esencial? Porque cuando eso se obtiene, entonces el ser humano tiene paz. No hay cosa más bonita que andar uno en paz, que no le debe nada a nadie, que no tiene ninguna carga que le pueda agobiar, que no hay nada en su contra. No hay cosa más hermosa que uno, pues como decimos, andar tranquilo. En paz. Sí. Y esto se obtiene, número uno, cuando Cristo nos perdona nuestros pecados. Pero esto también se obtiene, número dos, por medio de la fe. Y es bueno decir, pastor, algo interesante en esta parte que usted está diciendo, y es que Dios no es neutral. Eso es bueno entenderlo, porque cuando hablamos de justificación hay personas que, ya, vivo como yo quiero, y Dios no es neutral. Dios es tu amigo o es tu enemigo. Tú tienes una de las dos. Una de las dos. Tiene que estar en una de las dos. O es tu amigo o es tu enemigo. Bueno, de hecho, en Juan 15:13 Dios nos llama amigo. Y en Juan 20:17 nos llama hermano. Así que eso es bueno saberlo porque este fue uno de los problemas al principio, cuando esta creencia tan linda, cuando esta doctrina tan linda, cuando este conocimiento entró por estos dos pastores. Eso fue uno de los problemas con porque ya usted sabe que esta iglesia nace de un sinnúmero de iglesias. Entonces, cuando estos dos muchachos jóvenes vienen con esta idea de que Dios me justifique y me pongo en paz con Él, no, eso no puede ser. Ahora, es interesante, miren ustedes, lo que se obtiene. Por eso dice, ¿por qué es esencial? Bueno, porque cuando tú eres perdonado por la fe, tienes paz para con Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Paz para con Dios. Lo que quiere decir
es que del momento en que tú eres perdonado, tú dejas de ser enemigo de Dios. Ujú. Tú haces la paz con Dios, porque tú te reconcilias con Él. Una persona que tiene paz para con Dios es una persona que está en rebelión contra Dios anteriormente. Es una persona que anteriormente está enemistado con Dios. Es una persona que anteriormente es un desobediente. Pero cuando es perdonado, él prácticamente tiene paz para con Dios. Es decir, se vuelve amigo de Dios, se vuelve hijo de Dios, se reconcilia con Dios. Por eso es que concluimos. ¿Qué es la justificación? El perdón de nuestros pecados. ¿Por qué es esencial? Porque eso hace que tengas paz para con Dios, para que se termine tu, digamos, enemistad que has tenido con Él por tu rebelión. Así que, hermanos y hermanas, esto se obtiene mediante la fe. Por eso que la lección se llama frutos de la fe. El primer fruto que se obtiene de la fe es el perdón de tus pecados. ¿Para qué? Para tener paz para con Dios. Así que ya la paz para con Dios sería el segundo fruto. Así es, yo escribí aquí algo en esta notita que quiero leérselo. La fe es esperar que la palabra de Dios cumpla lo que dice y confiar en que esa palabra cumple lo que dice. Espero que la palabra de Dios cumpla lo que dice y confiar que es así. Que así es. Que así es. Entonces, puesto que es la fe y la fe vive para que la palabra de Dios se cumpla. Parece un trabalengua, pero dice, yo pensando esta mañana, tantas personas que dicen, bueno, Dios me habló, Dios me habló. Cuando Dios habla, yo siempre he dicho que Dios habla y crea. Dios habla y da vida. Así que la palabra de Dios se va a cumplir. Y el mejor ejemplo de esto, de cómo vivir de la palabra de Dios, es el soldado romano ese que le dijo al Señor, no, tú no tienes que venir a mi casa. Di la palabra. Ese soldado estaba convencido que solamente si Dios decía que se iba a sanar, se iba a sanar. Exacto. Entonces ahí es donde me agrada a mí de yo saber que si Dios dijo, como usted dice, que yo estoy perdonado, yo por fe lo creo y vivo como un perdonado. Por eso dice el capítulo que tenemos paz. Exacto. Ahora yo quisiera hacerte un llamado a ti, amado hermano, hermana, amado televidente, radio oyente que estás en esta hora en sintonía. Si has andado intranquilo este tiempo porque estás fallándole a tu esposa o a tu esposo, es decir, estás en adulterio. Si has andado intranquilo en tu interior porque has andado consumiendo drogas, consumiendo alcohol, has andado otra vez con el cigarrillo. Es más, si has andado por allí en otro tipo de pecado y tu conciencia no está tranquila, tú no tienes paz, tú no tienes paz. Hablaba un día de estos con una persona que me dijo, yo le he fallado a Dios y no tiene idea cómo me siento de destruida moralmente. No tengo cómo levantar la cabeza. Es una situación donde vengo con esta carga y la trabajé. Tuve que hablarle y decirle que tuviera fe y creyera en las promesas de Dios. Y la primera promesa que tiene que creer es que Dios te puede perdonar. Amén. Y entonces le dije, ¿usted ya le pidió perdón? Sí, yo me he llorado, me dice, he llorado pidiéndole perdón. Entonces ya estuvo, ya usted lloró, ya le dolió, le pidió perdón. Pues Dios ya le perdonó. Porque usted sigue, le digo, con esa carga que le sigue agobiando y que moralmente se siente destruida. Aquí la que necesita perdonarse es usted. Porque Dios ya la perdonó. Así es. Usted es la que no se quiere perdonar y se sigue mortificando. ¿Y sabe qué es eso? Falta de fe en la promesa de Dios. Amén. De que el perdón es real. Amén. Entonces, hermano, hermana, yo quisiera decirte, ¿quieres tener paz para con Dios? Ya no quieres andar así todo agobiado, con la cabeza agachada, moralmente destruido, destruida, que no, yo siento que ya no sirvo para nada, yo como que me voy a perder. ¿Quieres tú cambiar esa actitud? Entonces mira, ten fe en el perdón de Dios y busca ese perdón y Dios Amén. te lo va a dar. Amén. Y entonces toda esa intranquilidad se te va a ir y vas a tener una paz de sentirte perdonado. Es como el delincuente o el que llevan allí al tribunal acusado y va oyendo que el juez le dice, le perdono. Todo de lo que lo acusan, lo perdono. ¿Y cómo se siente ese reo?
¿Cómo se siente esa persona? ¡Wow! Librado. Se siente que le quitaron una carga, una paz, porque va a salir libre. Pues eso es lo que hace Cristo cuando nos perdona. Tengamos fe en que eso es así. Así que ven a Cristo ahora. Amén. Arrepiéntate. Amén. Entrégate al Señor. Cree en esta palabra que te estamos diciendo. El Señor quiere perdonarte ahora y darte paz interior. Pero imagínense, pastor, el mismo ejemplo suyo magnífico, que ese acusado, el juez le dice, perdón, te perdono. Y cada vez que él ve a la persona, perdóneme, perdóneme, perdóneme. Entonces el juez diría, pero oye, ¿y qué, ¿No crees? ¿Y qué hombre es este? Así que, mira, tenemos una cita extraordinaria que quiero leerla y dice, perdón y justificación son una y la misma cosa. Ya lo hemos venido diciendo en toda esta lección. Solamente aquí ya el Espíritu Profecía nos lo está confirmando de una vez. Perdón y justificación son una misma cosa. El creyente pasa mediante la fe de la condición de rebelde, de hijo de pecado y de Satanás, a la condición de leal súbito de Cristo Jesús. No por una bondad inherente, sino porque Cristo los recibe como a su hijo por adopción. El pecador recibe el perdón de sus pecados porque esos pecados son llevados por sus sustitutos y fiador. No es que los pecados se quedan en el aire, no. Hay alguien que lo carga. Eso está en el comentario bíblico. Es un comentario de Elena G. de White, comentario bíblico tomo 6, página 1070. Aquí está de nuevo en el testimonio para ministro la definición que hemos venido dando toda esta semana de justificación por la fe. ¿Qué es la justificación por la fe? Pregunta Elena G. de White. Entonces ella responde a través del Espíritu de Profecía. Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Amén. Repito de nuevo porque me encanta esa cita y la tengo escrita, yo creo, en varios sitios. Está en Testimonios para los Ministros, página 456. Aquí, pastor, tenemos un cuadro interesante. Tenemos varias palabras que quiero resaltar, a ver si usted nos comenta. La primera palabra es adopción. Y no es que el pecado quede en el aire, sino que alguien paga por el pecado. Entonces, la última pregunta o palabra que pongo en el aire es: Dios abate al hombre por el suelo y al abatirlo en el polvo, la gloria del hombre, entonces se levanta la gloria de Dios. Adopción. Nosotros entendemos por adopción que es que usted no pertenece a una familia, pero esa familia lo quiere tanto que está dispuesto a firmar y a hacerlo parte de su familia. Esa es la definición, yo creo, más sencilla que puedo dar de adopción. Yo no soy de ahí, pero ya me hago heredero. Oiga, hasta el adoptado hasta heredero es. Claro. Entonces, la otra palabra es que el pecado no quede en el aire. Y eso es algo que nosotros los adventistas se nos ha atacado mucho. Que nosotros decimos que hay un santuario en el cielo. Que alguien tiene que hacerse cargo de ese pecado. Claro. Y desde la historia del pueblo de Israel encontramos cómo Dios trabaja con el pecado. Así que no tenemos ahora que abrir ese su tema, porque yo creo que todo el que nos está escuchando entiende esto. Y lo otro es que Dios nos abate en el polvo. Cuando somos justificados, entendemos que nosotros somos polvo. Así es. Y cuando usted es polvo, usted tiene poco de qué quejarse. Por eso es tan linda la primera cita que leímos, de que cuando nos sentimos perdonados, estamos felices, tenemos que estar contentos porque ¿por qué a mí? Dios te amó tanto, Dios me amó tanto, que nos levanta. Así es. ¿Y cuáles son, o cuál es, mejor dicho, hermano Ángelo, la esperanza de los que son justificados por la fe? Aquí tenemos un texto precioso, pastor. Yo me he gozado leyendo Romanos 5, porque quien también
por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál es la esperanza? La gloria de Dios. Este es el tiempo donde la gloria de Dios debe ser levantada por su Hijo. De hecho, haciendo un estudio de esta lección, fui a Apocalipsis 18, que no, nada más para comentarlo, dice que vendrán siervos de semblante iluminado. Y esto es gloria de Dios. Esto es gloria de Dios. Vendrán siervos, podríamos decir, como dice Apocalipsis, justificados por el Señor, con su rostro iluminado, porque recibieron este poder de que son perdonados. Ahora, todo esto es obrado por Cristo y por medio de la fe. Amén. Porque dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál es la esperanza de la gloria de Dios? Pues como dice mi hermano, ese momento cuando con rostros glorificados, iluminados, llenos de gloria, nosotros, hermanos, perseveremos para siempre en ese gozo y en esa vida eterna que el Señor nos ofrece, allí con toda la gloria. Por eso Pablo decía que él consideraba las cosas que le pasaban aquí en la tierra como insignificantes comparadas, decía, con el eterno peso de gloria que nos espera. Así que nosotros vemos, hermanos y hermanas, que la esperanza del que es justificado por la fe es que él se va a gloriar, valga la redundancia, en la gloria de Dios. Así vemos que la fe son sus frutos maravillosos. Para cerrar la cita del don profético que dice: sea dispuesto gracia abundante para que el alma creyente pueda ser preservada del pecado, puesto que todo el cielo con sus recursos ilimitados ha sido colocado a nuestra disposición. Hemos de extraer del pozo de la salvación. Mensaje selecto, tomo 1, página 461. Óigame qué glorioso pozo de la salvación. Y si está en el cielo, estoy seguro que sobreabunda agua en ese pozo. Así es. Sobreabunda, hermanos. Por eso es tan importante. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nosotros tenemos que partir de ahí, que todo lo que no nace en fe es pecado. Entonces, como decíamos hace un rato, la fe permite que nosotros andemos sobre el agua, para ponerlo en un ejemplo bíblico. La fe permite que nosotros andemos sobre el agua. El temor permite que nos hundamos. Así es. Entonces, ahí es donde, hermanos, queremos, o por lo menos yo quiero decir, todo el cielo, dice aquí, con sus recursos ilimitados, ha sido colocado a nuestra disposición. Caramba, todo el cielo, eso es mucho que decir, que decir. Bueno, ¿qué les parece entonces si este día oramos para comenzar a disfrutar de estos dos frutos de la fe que se han presentado, como son el perdón y la esperanza de la gloria, que vamos a experimentar por la fe a través de Jesucristo? Fe en Jesucristo y Él dándonos estas dos cosas, perdón de pecados y la esperanza de que viviremos en la gloria, donde el cielo, dice acá, con sus recursos ilimitados, está a nuestra disposición. Así es. Donde del pozo de la salvación debemos de extraer desde allá, hermanos, toda la gracia que hay disponible. Así que oremos y pidámosle al Señor esto. Déjeme nada más decirle que para que usted lo tenga y lo escriba, 1 Juan 5:4, que lo escribí aquí. Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo. ¿Cuál es? Nuestra fe. Amén. Así que, hermanos, vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude con nuestra fe. Padre Celestial, nosotros hemos visto hoy cuán esencial es tener en nuestra vida los frutos de la fe y cómo esta, Señor, debe ser parte de nuestra vida desde ahora, tomando en cuenta, Señor, de que hay una gran bendición en tener fe. Estamos aquí pidiéndote que nos des fe, y si ya tenemos
que nos aumentes la fe. Amén. Y también, Padre, pidiéndote que nos deje el privilegio de aceptar por fe que el perdón tuyo es real. Amén. Y que por fe somos perdonados. Y que por fe también seremos glorificados. Amén. Señor, gracias por estos regalos. Te agradecemos, Señor, por tu justicia, Amén. por tu perdón. Ayúdanos, Señor, a creer en esto y disfrutar y estar en paz contigo. Amén. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.